Bueno, Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos regalas, Señor Jesús. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor Jesús, porque sabemos que eres eterno, Señor, porque estás llenos de atributos, Señor Jesús. Esos atributos que te caracterizan en todas las partes, porque tú eres capaz de sustentarlo todo, Señor Jesús. En esta noche queremos que seas tú sustentándonos, Señor, a través de la palabra. Vamos a entender y comprender y acercarnos un poco más a ti, Señor Jesús, en esta noche, Señor. Por eso ponemos nuestro espíritu en tu espíritu, Señor Jesús, para que todo lo que recibamos, Señor, sea que lo retengamos, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Bueno, para la palabra del día de hoy tenemos que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces vemos que en el Evangelio de Juan nos muestran cuál es el lugar de adoración. ¿Cómo lo muestran? Vamos a leer Juan 4, en versículos 20 al 24. Dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, ahí le estaba haciendo una pregunta a la mujer samaritana, ¿sí? Que ¿cuál era el lugar de adoración? Entonces el Señor le contesta, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrán importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel quien lo adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoren, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre busca personas que le adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, y todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Esto nos muestra que aquí el Señor es el espíritu, o sea, Dios es el espíritu. Muchas veces, inclusive en esa época, las personas relacionaban lugares físicos o relacionaban cualquier cosa con Dios, ¿sí? Porque la gente es lo que piensan de él, que Dios es algo físico, pero lo que tenemos que saber es que Dios es espiritual, Él se mueve en una esfera completamente espiritual, porque por lo general las personas, usted les pregunta, ¿a usted cree en Dios? Sí, sí, ah, no, y le temen, pero no saben cómo relacionarse con Dios. El Señor nos muestra mucho que aquí el Señor es el espíritu y que nosotros tenemos un espíritu humano con lo que nosotros podemos contactarlo, ¿sí? Entonces, hay dos esferas, el mundo material. El mundo material es todo lo que nosotros vemos, todo lo que hay en la tierra, ¿sí? Todas las costumbres, todo eso es el mundo material, ¿sí? Es donde nacemos, crecemos, vivimos y día a día nos relacionamos con el mundo material porque tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay un mundo espiritual, ¿sí? Porque Dios no es visible y la gente tiene a veces conceptos imprecisos de Él, porque como no es visible, entonces no se saben relacionar con el Señor, que la palabra dice que no hubo ojo humano a que ha visto el Señor. Y en medio, como nos conectamos con el Señor es por medio del Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Nos conectamos por medio de la fe, ¿sí? Cuando tenemos fe, nos estamos comunicando con el Señor, porque es algo que no estamos viendo, pero sabemos que existe y es una realidad. Por eso vamos a leer 2 Corintios 5:7. Dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, sí en lo que nos muestra aquí, que vivimos por lo que creemos, más no por lo que no vemos. Entonces ahí nos está mostrando de que nosotros estamos como ligados a esta tierra, entonces siempre vamos a relacionar a alguna cosa o a Dios, el mundo espiritual, con algo físico. Por eso nos dice que nadie puede sustituir a Dios en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, el Señor saca a Israel de Egipto, ¿sí? ¿Y qué les da? Les da sus mandamientos, les da las ordenanzas, les da una cantidad de estatutos, ¿sí? Pero lo primero que les dice el Señor a los israelitas es el primer mandamiento. Vamos a leerlo, es en Éxodo 20, del 1 al 6. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni de imagen
ni de ninguna otra cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolerará que te entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces, vean lo que muestra el Señor acá. Él le está diciendo lo primero que les dijo el Señor a todos los israelitas: no hagan ninguna imagen, no hagan ninguna semejanza, porque podrían caer en idolatría, y muestran que el Señor no vive en cosas materiales, ¿sí? Tanto objetos como imágenes, como cualquier cosa que nosotros pongamos antes que el Señor, eso se convierte en un ídolo. Sí, porque un ídolo es algo que sustituye a Dios en nuestra vida. O sea, nosotros ya sabemos que no tenemos prácticas de imágenes, ¿sí? Los que creemos en el Señor, pero muchas veces hacemos ídolos ¿de qué? De personas, de cosas, de circunstancias, inclusive de nuestros pasados éxitos o fracasos también podemos hacer ídolos de eso. Nosotros tenemos es que limpiarnos, siempre extendernos hacia adelante y mirar hacia adelante donde está Cristo Jesús. Sí, entonces tenemos que limpiarnos de eso, porque la palabra del Señor también dice: nadie vio a Dios jamás. Para eso vamos a leer Deuteronomio 4, versículo 12. Entonces el Señor le habló desde el medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura. Solo había una voz. Entonces muestra aquí que el Señor les está hablando al pueblo de Egipto, ¿sí? Por medio de la nube, por medio del fuego. Pero nunca mostró ninguna imagen. ¿Para qué? Para que las personas no hicieran ningún ídolo de lo que es Dios. También nos lo muestra en Deuteronomio 4, el versículo 15 al 19. Dice: pero tengan mucho cuidado, ustedes no vieron ninguna figura del Señor el día que les habló desde el medio del fuego, en el monte Sinaí. Así que no corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de las aves del cielo, de los animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol y la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en tentación de rendirle culto. El Señor su Dios les dio a todos un pueblo, a todos los pueblos de la tierra. Les dijo eso a todos los pueblos de la tierra. Entonces, si ven lo que nos muestra el Señor aquí a través de su palabra, de que no debemos hacer ningún tipo de imagen, escultura, sea en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Ese es el primer mandamiento que nos está diciendo el Señor. Entonces, cuando nosotros ya creemos en eso, ¿qué hacemos? Muchas veces en nuestras fuerzas creemos en otro tipo de ídolos, ¿sí? Que músicas, que cantantes, que estamos idolatrando otras cosas que no son el trabajo, la esposa, los hijos. Siempre hay que poner al Señor sobre todas las cosas. Entonces, por eso vemos que el hombre por lo general desde el principio ha asociado las cosas espirituales con las cosas físicas, ¿sí? O sea, pero entonces el Señor nunca se le mostró al hombre precisamente para eso. Vamos a leer Éxodo 33, del 18 al 20. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor le respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre Yahweh, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Y dice el 20: sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Entonces vea que el Señor, por más que le decía en la escritura, dice que hablaba cara a cara con Moisés. Moisés nunca vio el rostro del Señor. Sí, él se le representaba por columna de fuego, una columna de nube. Sí, pero siempre, siempre, mejor dicho, lo dice en su palabra: el que ve a Dios no puede salir con vida de eso. Entonces veamos Primera de Timoteo 6:16. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás ha visto o nunca lo hará. Que Él sea el todo el honor, el poder para siempre. Amén. Siendo que nos está mostrando aquí en el Nuevo Testamento que ningún hombre lo ha podido ver. Y en Juan 1, capítulo 1, versículo 18 nos dice:
Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Sí? Entonces, Juan afirma tras de este capítulo y tras de ese versículo que Dios se encarnó en Jesús. ¿Sí? Es la única parte que hemos visto de su gloria, el vivir humano, el vivir de Jesús. ¿Sí? Porque Él fue la manifestación de Dios aquí en la tierra. O sea, fue mismo Dios que se hizo hombre. Ahí estamos viendo a Dios. Por eso también cuando le preguntan los discípulos, muéstranos al Padre, Él les responde, ¿cuánto tiempo has estado con nosotros? Pues has estado conmigo. ¿Cómo me preguntas que te muestre al Padre? ¿Sí? Porque mi Padre y yo somos uno solo. Entonces, eso es lo que nos estaba mostrando el Señor. A pesar de que en el periodo de la vida o de todo lo que llevamos, fue un periodo muy corto, son 33 años y medio que estuvo el Señor con nosotros, compartiendo con nosotros y aprendiendo de nosotros también. ¿Sí? Pero en ese momento la gente podía tocarlo, podía hablar con él, ¿sí? Eso era muy diferente a lo que es hoy por hoy. ¿Por qué? Porque él se le presentó a muy poquitas personas. ¿Por qué? Porque él estaba limitado a la esfera física y al tiempo. Entonces él no podía estar en todos lados, por eso solamente se le mostró a una pequeña comunidad. Pero fue tan pequeño que fue tan fuerte su gloria que hasta el día de hoy estamos proclamando que el Señor vino, que el Señor murió por nosotros y ha resucitado y ahora se dispensa entre nosotros. ¿Sí? Porque si vemos el plan de Dios fue desde el principio, encarnarse en el Señor, ¿sí? Encarnarse en Jesús, morir en la cruz y resucitar. ¿Eso para qué? Para poder redimirnos, tener una redención con el Señor. Pero ¿qué pasó después de que Él resucitó? Vamos a leer 1 Corintios 15, el versículo 45, la parte B. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Entonces, ¿quién es Cristo? Es el espíritu vivificante. Cuando Él resucita, ¿sí? Él se dispensa sobre todos nosotros, sobre nuestro interior y se puede mezclar con nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces ya la relación con el Señor ya no es carnal, ya no es física, sino es espiritual. ¿Sí? Y Él como ser en el espíritu, entonces puede entrar en nuestro espíritu y vivir por nuestro espíritu. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad, ¿sí? Porque ya le pertenecemos, somos hijos del Señor, ¿sí? Por eso cuando vamos a nuestro espíritu, nosotros ¿qué podemos hacerlo? Lo podemos alabar, le podemos adorarlo, ¿sí? Nos podemos servirlo y también lo podemos disfrutar, ¿sí? Digamos lo que se veía en el Antiguo Testamento, o inclusive hay unas cosas que todavía se ven que son sombras y figuras relatan como la realidad hoy por hoy, ¿sí? Por eso Pablo en la epístola a los Colosenses afirma en el capítulo 2 versículos 16 y 17. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie les condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es la realidad. Entonces, todo lo que se veía en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que es la realidad. ¿Cómo podemos verlo como, como esos ejemplos, sí? Porque esos son símbolos, figuras y sombras. Digamos, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, la gente necesitaba sacrificar un cordero para poder agradar a Dios y para poder tener perdón de los pecados. Pero ¿qué fue lo que nos muestra Juan el Bautista? En San Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento era el Cordero, en el Nuevo Testamento es Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. También hay otro ejemplo que él antes se le hablaba que estaba en el templo, sí, que habitaba en el templo. Ahora como lo muestra ahorita en nuestro vivir. Vemos el Salmo 91 dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, todo ha sido nuestro hogar. Entonces, ahora, ¿dónde está dónde tenemos el hogar del Señor? En el Espíritu, o sea, Él habita dentro de nosotros, ¿sí? Por eso, digamos, la casa que estamos en este momento solo es una sombra de lo que es la verdad. ¿Cuál es la verdad? De que Cristo nos está protegiendo, nos está guardando todo el tiempo.
Pero hay muchas veces que por nosotros tener esa seguridad nos olvidamos de la parte espiritual. A veces nos ponemos a trabajar aquí riquezas o no tenemos tiempo o el trabajo o todas las cosas. Salimos de la parte de la esfera espiritual, nos metemos en la esfera terrenal y ahí es donde nos desviamos de no vivir en el espíritu, sino vivimos en la carne. Sí, pero nos olvidamos de todas esas cosas. Por eso en Juan 14:27 nos dice, y les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Sí? Cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros a veces esperamos, no, esperemos que se pase la tormenta, ¿sí? Pero lo que nos está mostrando es que nosotros podemos tener paz en medio de esa tormenta. Digamos lo que está pasando hoy en el mundo, ¿sí? Hay algo fuerte que es ese virus, sí, a muchos les está afectando, mucha gente está muriendo, eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos tenemos la paz en el Señor, inclusive si contrayéramos el virus, nuestra paz va a venir de Dios y no nos vamos a angustiar, porque si nos angustiamos, ¿qué pasa? Perdemos la comunión con el Señor, vamos a nuestro espíritu y lo hacemos una realidad. En Filipenses 4:11 nos dice, no es que yo haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, ¿sí? Y el 12 nos dice, sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, vacío, o con mucho o con poco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, nuestra paz viene del Señor. Entonces, así tengamos mucho, así tengamos poco, nosotros tenemos que disfrutar de Cristo, ¿sí? Si tenemos alguna enfermedad, disfrutamos de Cristo. Si la enfermedad nos está golpeando, sí, puede ser muy doloroso, pero cuando nos ponemos nuestra mente, emoción y voluntad, la ponemos en el espíritu en función, todo eso va a traernos la paz que solamente el Señor nos está prometiendo a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, por eso debemos andar en el espíritu. ¿Cómo es andar en el espíritu? Lo dice en Gálatas 5:16-17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos de que se oponen a toda de lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces nos mostramos que si nosotros ponemos las cosas en el espíritu, vamos a vivir en el espíritu. Inclusive nos lo muestra así, ustedes no son capaces de llevar sus buenas intenciones. A veces tenemos una buena intención con una persona, ¿sí? Pero nosotros tenemos que decirle al Señor, al Espíritu, hey, lo que estamos haciendo es bien, es para edificar. Tenemos que preguntarle hasta inclusive por todas esas cosas, ¿no? Y en Colosenses 2:6-7 nos dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en verdad en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Qué quiere decir esto? Vea, cuando nosotros tenemos algún tipo de problema, digamos en este caso, volvamos otra vez al ejemplo del virus. Nosotros cuando nos arraigamos, o sea, nos agarramos al Señor, pueden venir todas estas cosas y no vamos a sentir ninguna cosa que no sea Cristo, ninguna debilidad, ninguna dificultad, ¿sí? Porque nos lo muestra muy claramente aquí, porque cuando llega algo así nos sacude, sí nos puede llegar a sacudir, pero si nosotros estamos agarrados fuertemente al Señor, no nos va a pasar nada, simplemente vamos a estar en paz con el Señor. Pueden caer, como dice la palabra, pueden caer 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocará. Sí, hay que ser prudentes, hay que guardarnos, hay que acatar las autoridades, pero sabemos que el Señor tiene todo, nos tiene a todos bajo su control. Por eso nos dice que ya que sabemos todas estas cosas, necesitamos sembrar para el Espíritu, que la palabra del Señor dice que el Señor es el Espíritu, ¿sí? Y los que lo debemos adorar en espíritu y en verdad, adorarlo, servirlo, disfrutarlo, y para que concluyamos con Gálatas 6, versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. O sea que todo lo que estamos haciendo, cada vez que nos reunimos, cada vez que aprendemos de la palabra,
estamos cosechando para la vida eterna, ¿sí? Cada vez que le compartimos a otras personas, estamos cosechando para la vida eterna. Entonces, por eso nos ve, por todas esas cosas que hablamos, sabemos que Dios es el Espíritu, ¿sí? Que ahora habita en cada uno de nosotros como el Espíritu vivificante. ¿Y cómo lo activamos? Entrando en nuestro espíritu por medio de la fe, activamos la fe, hablamos con Él y Él se mezcla con nosotros. Amén, hermanitos, Jesús es el Señor.